Muy buenas noches, hermanos. Es un gusto nuevamente estar aquí y continuar con el libro de Romanos. Para mí es como que llega este día de wow, sí, qué rápido que se van los días, ¿no? Porque la manera que me doy cuenta que van rápido es porque seguimos ya estamos en el capítulo 5 y ahí vamos al 6. Entonces, es un privilegio estar con ustedes esta noche. Vamos a hacer el repaso de la clase pasada rapidito, de Romanos capítulo 3, versículos 9 al 23. Vemos que nosotros somos justificados. En Romanos del capítulo 3, desde el versículo 21 al 24, aprendimos que nosotros fuimos justificados. Es decir, ¿qué quería decir la palabra justificados? Sin culpa, declarados sin culpa. Es una acción legal que Dios hace de la persona que coloca su fe en Cristo. Dios le ha declarado sin culpa. Ahora, ¿cómo y mediante qué? Y yo quería que subrayara ahí en sus Biblias, en Romanos, ahí el capítulo 3, Romanos el capítulo 3, en el versículo 24, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. Ahí vemos que es gratuito pero no barato. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre gratuito y barato? Que alguien pagó, ¿verdad? El precio que pagó fue muy alto. El hecho de que sea gratuita la justificación no quiere decir que sea barata. La gracia de Dios no es barata. Le costó un alto precio a nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahí, justificados gratuitamente por su gracia, mediante, ¿qué dice? La redención. Y ahí vemos, en el siguiente slide, de que Dios viene a redimirnos. ¿Se acuerdan que quería decir la palabra redimirnos? Que Él nos compra con un precio, nos saca del mercado de esclavos y nos pone en libertad. Entonces, es Jesucristo que viene y rompe las cadenas de la esclavitud del pecado, de la esclavitud del poder del pecado, y nos pone en libertad. Pero subrayen ahí en sus Biblias la palabra esa mediante, que en realidad no quiere decir que ese es el medio por el cual Dios nos puede justificar, nos declara sin culpa. En tercer lugar, vimos ahí lo que el versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación. Y aprendimos que la palabra propiciación tiene que ver con la misericordia de Dios. Como el sumo sacerdote entraba una vez al año y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que es esa tapa de oro que ustedes ven ahí, estos querubines. Y cuando él hacía esto, la gloria de Dios se aparecía ahí en el lugar santísimo y Dios hablaba con el hombre. Ahora, ¿qué era entonces el propiciatorio? El propiciatorio en inglés se llama el asiento de misericordia. ¿Por qué se llama el asiento de misericordia? Miramos en este siguiente gráfico, dentro de la urna, de la cajita esta del arca del pacto, había lo que era el maná. Ahora, el maná justamente representa al pan de vida, que es Jesucristo. También había, ¿qué cosa? La vara de Aarón. Esta vara de Aarón tenía algo en particular. Era una vara que ya estaba seca y muerta, pero floreció, reverdeció.
O sea, ¿cómo puede ser que algo que está muerto tiene vida? ¿De qué nos habla eso? De la resurrección de Jesucristo. Y por último, dentro de esta cajita había ¿qué cosa? Las tablas de la ley. Las tablas de la ley nos hablan de la vida santa de Cristo. Jesucristo, Él vivió una vida santa. Él cumplió la ley por nosotros. Entonces, cada uno de estos elementos representan a Cristo. Ahora, esa ley que estaba dentro de la caja nos condenaba a nosotros. Porque cada uno de nosotros somos transgresores de la ley. Entonces, para Dios pasar por alto los pecados del pueblo de Israel, una vez al año, el sacerdote ponía la sangre ahí en el propiciatorio. Y de esa manera, Dios le hablaba al sumo sacerdote y el sumo sacerdote salía con el mensaje para el pueblo de Israel. Todo esto representa al sacrificio de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesucristo es el propiciatorio. Y Jesucristo es el sacrificio. Ahora, Él es todo para nosotros. Entonces, ¿qué es la palabra propiciación? La propiciación es lo único que satisface la ira de Dios y la santidad de Dios. Dios queda satisfecho al ver el sacrificio de Jesucristo a mi favor. Y yo les comentaba que el color del pecado en la Biblia es rojo. Y cuando la sangre de Jesucristo es roja, yo les contaba de un efecto, una ilusión óptica que sucede cuando usted alumbra una tela roja con una luz roja. ¿De qué color se ve la tela? Blanca. Y es así como Dios nos ve a nosotros. Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y yo les había mostrado una canción la semana pasada que nos habla justamente de esta realidad y dice así: fui justificado con la justicia de Cristo que Él me dio a mí, fui cubierto con la sangre preciosa de Cristo y Él vive en mí, qué gozo lo es saber que el Padre de los cielos me ama tanto a mí, me dio a Cristo. Cuando Él me mira a mí, no ve lo que yo fui, sino ve a Cristo. Y eso es lo que Dios ve ahora. Dios ya no me ve a mí, sino que ve a Cristo. Y la Biblia nos dice que Él está intercediendo por nosotros todos los días, como un abogado que nos defiende delante del Padre. Y eso nos debe motivar a nosotros a buscarle a Él. Bueno, ese es el repaso de la clase pasada. Ahora vamos a mirar aquí en el versículo 26. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aquí nosotros en este gráfico vamos a ver de que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la salvación
siempre ha sido por gracia y por fe. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la salvación siempre ha sido por fe, siempre ha sido por gracia. No es, la salvación nunca fue un factor humano. Y el apóstol Pablo nos va a demostrar aquí, el apóstol Pablo nos va a poner ejemplos, ilustraciones del Antiguo Testamento. Así que vamos a ver este siguiente punto, que es la justificación por la fe ilustrada. Aquí en Romanos del capítulo 1, el versículo del 4, del 1 al 25. Y vamos a ir leyendo poco a poco estos versículos aquí. Empecemos. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? La Escritura: creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que es justificado, al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, aquí vemos en estos versículos de que la justificación no fue por las obras, no fue por ninguna cosa que hizo Abraham. ¿Qué dice ahí que hizo Abraham? Que creyó a Dios y le fue contado por justicia. La palabra contado en el griego es la palabra logizomai, que quiere decir que se le pone a su cuenta, que se le pone a su favor. Es como cuando alguien deposita en el banco, ¿verdad? Tiene el dinero en el banco. Bueno, cuando Abraham creyó y le creyó a Dios, dice que le fue contado por justicia. Y leemos ahí en Génesis, ¿verdad? En Génesis el capítulo 15, ustedes tienen ahí en sus notas, ahí en la página 13, sino que ustedes tienen ahí Génesis 5, hay que corregir ahí, es Génesis 15, del 4 al 6, cuando Dios le dice a Abraham: bueno, sale a ver acá y mira al cielo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y dice la palabra de Dios que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. En ese momento se establece el principio de cómo el hombre es justificado. Es justificado por la fe. Así que Abraham le creyó a Dios. Y siempre me gusta hacer la diferencia entre lo que es creer en Dios y creerle a Dios, ¿verdad? Creer en Dios es creer en su carácter, en que Él es santo, es amoroso, es verdadero, es puro, es justo. Pero creerle a Dios es creerle a su palabra, a sus promesas. Y Abraham le creyó a Dios. ¿Usted ha creído? ¿Le cree a Dios? ¿Cree lo que Dios dice en su palabra? Que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Usted cree a la palabra de Dios? Y dice la palabra de Dios, aquí en el libro de Romanos, que al que cree se le pone en su cuenta y es justificado, es declarado sin culpa.
Entonces, continuamos leyendo aquí en el libro de Romanos. Entonces, que es justificado aparte de las obras de la ley. Y dice ahí, Pablo nos va a dar un ejemplo del Antiguo Testamento, cómo es que otros hombres también fueron justificados por la fe. Dice ahí en versículo 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y Pablo nos va a dar una cita de Salmos 32, 1 y 2 para demostrarnos de que de la misma manera que David experimentó el perdón de Dios. ¿Cómo él experimentó el perdón de Dios? Por la fe. Es Dios el que nos declara sin culpa. ¿Cómo es que Dios puede declarar sin culpa al pecador? Por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Dios te declara sin culpa. Y tanto Abraham como David fueron justificados por medio de la fe. Vamos a leer ahora de los versículos 9 al 25. Y mientras vamos leyendo, vamos a aprender que la justificación es aparte no solo de las obras, sino aparte de las ordenanzas religiosas. Y dice el versículo 9, esto pues, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o estando en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de circuncisión para los que no solamente son los de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Este pasaje está bien claro y nos enseña a nosotros. ¿Cuándo es que fue justificado Abraham? ¿Antes de la circuncisión o después de la circuncisión? ¿Cuándo fue? Antes de la circuncisión. Cuando él salió y vio las estrellas y le creyó a Dios que así iba a ser su descendencia, en ese momento fue justificado. Y la circuncisión, miren lo que dice que fue el 11. ¿Para qué sirvió la circuncisión? Como sello, dice, de la justicia de la fe. ¿A qué práctica que nosotros tenemos en la iglesia se parecería entonces la circuncisión? ¿Cómo? Al bautizo, ¿verdad? El bautizo en agua es un testimonio visible de aquello invisible que pasó en el corazón de la persona. Cuando una persona es bautizada en el agua, ¿verdad? Es un símbolo de la muerte, de la sepultura y de la resurrección. Cuando alguien está siendo bautizado en el agua, es porque él ha creído en Cristo, es porque ha nacido de nuevo,
es porque su corazón ha sido transformado, cambiado, es porque su vida ha sido regenerada. Entonces, cuando baja el agua, a las aguas del bautismo, es un símbolo de la muerte. Cuando le ponen bajo del agua, un símbolo de la sepultura. Y cuando lo levantan del agua, un símbolo de la resurrección. Las personas que han creído en Cristo son las que son bautizadas. Es decir, que ellos han creído primero. Sería un error que algunas personas vayan al bautismo pensando que el bautismo les va a salvar, o que el bautismo les va a justificar, o que porque se bautizan ahora ya son miembros de la iglesia y del cuerpo de Cristo. Eso sucede antes del bautismo. Sucede cuando la persona cree. Lastimosamente, muchos tenemos algunas prácticas religiosas y pensamos que por las prácticas religiosas que nosotros tenemos, de alguna manera, eso nos limpia, nos purifica y nos hace aceptables delante de Dios. Ninguna de las prácticas religiosas nos puede limpiar, hermanos. Ninguna de las prácticas religiosas nos puede justificar. Por eso la Biblia nos dice que nosotros somos también hijos de Abraham, hijos de la promesa, hijos por la fe. Entonces, hermanos, no caigamos en la trampa. Si quizás alguna persona se ha autoengañado pensando de que haciendo estas cosas va a ser justificado o va a ser salvo, pues esta noche le invito a que crea que el sacrificio de Jesucristo es suficiente, porque la justificación es aparte de toda práctica religiosa. Continuamos leyendo, versículo 13 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham, a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será su descendencia. Entonces, aquí nosotros entendemos, en los versículos 13, aquí hasta el 16, de que la justificación es aparte de la ley. ¿Cuántos años después de que Abraham fue justificado pasó hasta que la ley fuese establecida? ¿Cuántos años dice? 430 años pasaron y Abraham ya había sido justificado y la ley todavía no existía. La ley de Moisés todavía no había sido establecida. Y ese es un argumento que el apóstol Pablo nos está poniendo para indicarnos que no es por guardar la ley que nosotros somos salvos. No es por guardar la ley que nosotros somos justificados. Si usted pregunta a la gente, hace una encuesta en la calle y les pregunta:
¿Por qué piensa que una persona puede ir al cielo o puede ser salva? Muchas de las personas responden por guardar los mandamientos. Pero ¿qué es lo que hace la ley? ¿Cuál es el ministerio de la ley? ¿Es el ministerio de la ley salvarnos? ¿Es el ministerio de la ley justificarnos? No. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Los judíos, en uno de los libros que ellos tenían, que obviamente no era el Antiguo Testamento, consideraban que Abraham fue un hombre de la ley. Ya que para ellos él guardó la ley del Dios Altísimo. Eso es lo que muchos de los judíos creían, de que Abraham guardó la ley. Pero el apóstol Pablo nos está demostrando de que Abraham fue justificado antes de la ley. Entonces, según los versículos que acabamos de leer, miren cuál es el ministerio de la ley. Versículo 15, la ley que dice, produce ira. Es decir, que la ley nos pone delante del juicio de Dios. Nos dice, ustedes son culpables, porque ustedes no pueden guardar. Ese es el ministerio de la ley. Segundo, dice, ustedes son transgresores de la ley, en el versículo 15. Porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Es decir, donde hay ley, hay transgresión. La ley está para mostrarnos lo pecadores que somos. La ley está para decirnos que nosotros no podemos vivir una vida santa. La ley nos dice, ustedes siempre son infractores. Está para mostrarnos que nosotros nos merecemos el castigo. La ley nos inculpa de pecado. La ley no nos indica el camino de la salvación. Es decir, la ley no nos puede salvar. Pero la ley, es decir, hablando del Antiguo Testamento, y la ley de Moisés, nos hace dar cuenta que nosotros necesitamos de Cristo. Entonces, el objetivo de la ley es que nosotros nos demos cuenta de que somos pecadores. El objetivo de la ley es de darnos, de redarguirnos a nosotros, de mostrarnos lo santo que es Dios. Eso es lo que hace la ley, pero no nos provee la salvación. Entonces, la ley nos hace ver de nuestra necesidad que tenemos de Cristo. Por eso, la ley nos lleva a Cristo. Entonces, en conclusión diremos que los conceptos legales no impiden a los judíos ni gentiles para recibir los beneficios de la promesa, los cuales se reciben por la fe. Así que, hermanos, podemos descansar en que yo no tengo que guardar la ley para ser salvo. Y después vamos a estar aprendiendo de cómo la vida transformada nos hace vivir una vida santa. Que ese más adelante vamos a estar aprendiendo eso. Vamos a leer ahora el capítulo 4 del versículo 17 al 25. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, al cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi ¿de cuántos años? De 100 años. O la esterilidad de la matriz
de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es el cuadro que tenemos aquí? El cuadro que tenemos aquí es a un hombre que ya tiene como 100 años y a una mujer que también ya se le pasó la costumbre de las mujeres, es decir, que hace pasó por la menopausia. Sin embargo, Abraham creyó que ella iba a tener un hijo. Eso es creer en esperanza contra esperanza. ¿Qué es lo que creyó Abraham? ¿Qué nos dice el pasaje? ¿Qué creyó? ¿Que Dios era poderoso para qué? Para hacer lo que le había prometido. Déjeme decirle una cosa. La fe de Abraham no era tanto en el poder de Dios en cuanto a hacer milagros, que también eso lo creyó. Abraham creyó que él podía levantar de los muertos a su hijo Isaac cuando él iba a sacrificar. ¿Se acuerdan de eso? Y el libro de Hebreos nos dice de que él creyó de que Dios era poderoso para levantarle aún de los muertos. Pero en este pasaje de Romanos se nos enseña de que Abraham creyó que Dios era poderoso. ¿Para qué? Para cumplir su promesa. ¿Cuántos de nosotros creemos que Dios es poderoso para guardar las promesas? De que Dios va a ser fiel. Y como dice el apóstol Pablo, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De aquí yo quiero darle un tip del secreto de la vida cristiana. Para poder vivir una vida llena del Espíritu Santo, es necesario que nosotros podamos creer que Dios cumplirá sus promesas. Si nosotros vamos a alcanzar los propósitos de Dios y a meternos en los propósitos de Dios, debemos creer que Él cumplirá sus promesas. Y la característica de una persona que ha sido justificada por la fe, y vamos a estar mirando, una de las características es de que cree en las promesas de Dios. ¿Por qué es que Dios esperó tanto tiempo para cumplir su promesa con Abraham? ¿Por qué no fue luego de que le hizo la promesa que Dios hizo que naciera Isaac? ¿Por qué se esperó Dios a que Abraham esté viejo y a que Sara esté vieja? ¿Por qué Dios esperó? Dios quería que nosotros comprendiéramos
que la salvación, que la justificación no depende de ningún esfuerzo humano, que la salvación es algo sobrenatural, que la salvación es el poder de Dios obrando. Eso es lo que Dios quería, por eso Dios esperó, para que nosotros pudiésemos entender. Él escogió a Abraham y a una mujer estéril para hacerles una promesa de tener un hijo. Solamente algo sobrenatural podía lograr esto. Hermanos, la vida cristiana es una invitación a vivir en el plano sobrenatural. La vida de fe nos debe llevar a nosotros a vivir en un plano sobrenatural. Nuestras oraciones y peticiones deberían ser de acuerdo a lo que Dios puede hacer, no de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros. De que la justificación es algo sobrenatural, es aparte de todo esfuerzo humano. Entonces, hemos aprendido que la justificación es aparte de todas las obras, que la justificación es aparte de todas las prácticas religiosas, que la justificación es aparte de la ley, que la justificación es aparte de todo esfuerzo humano. Es por la fe en la obra de Jesucristo a mi favor. Es algo sobrenatural. Amén. Nosotros podemos descansar en eso y decir y cantarle: Señor, gracias por esta salvación, gracias por salvarnos con un brazo fuerte. Ahora vamos a ver cómo se ve la vida. Y aquí ahora Pablo va a empezar a hablar desde esta porción de Romanos 5, 1 al 11. Ya Pablo se va a meter un poquito más en la vida práctica. Ya va a ir saliendo de la parte doctrinal y va a irnos metiendo en la vida práctica. Vamos a ver cómo se ve la justificación, cómo se manifiesta la justificación en la vida del creyente. Entonces, ¿cómo se ve una persona que ha sido justificada? Empezamos leyendo entonces desde el 5:11. Dice: y no solo esto, del 5:1 al 11. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos? Paz. ¿Paz para quién? Paz para todos. Y en el versículo 11 tenemos lo mismo. Dice el versículo 11: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido, ¿qué cosa dice? La reconciliación. Tener paz con Dios es ser reconciliado con Dios. Porque la Biblia nos dice que nosotros éramos enemigos de Dios, que nosotros habíamos dado la espalda a Dios. Yo les decía el otro día que el hombre está de espaldas a Dios y Dios también está de espaldas al hombre. Y no solamente que Dios está de espaldas al hombre. Si leemos en Isaías 59, Dios dice que también se ha tapado los oídos para no oír. Pero hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre. Jesucristo viene a hacer la reconciliación.
viene a ser la paz con Dios. Por nosotros creer en Jesucristo, vamos a Él, nosotros nos convertimos, es decir, damos un giro de 180 grados. El Padre también se da la vuelta y ahí viene el Hijo como mediador y dice: Padre, Él ha creído en mí, que yo derramé su sangre, que yo le salvé. Y ahora el Padre dice: hacemos las paces entonces, tenemos paz para con Dios. La persona que ha sido justificada ya tiene paz con Dios y ahora puede hablar con Él como un amigo. Versículo 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos entrada a la gracia. En Hebreos 4:16 nos dice que nosotros tenemos que nos acerquemos confiadamente al trono de ¿qué? De la gracia, para alcanzar ¿qué cosa? Gracia y misericordia para el oportuno socorro. Quiero explicarles un poquito qué es esto de entrar a la gracia. La gracia no solamente es un regalo inmerecido. La gracia es lo que me capacita a mí para poder vivir la vida cristiana. Es lo que me capacita a mí para poder enfrentar la tentación. Es lo que me capacita a mí para poder enfrentar las tribulaciones, los problemas. Me gusta poner una ilustración. Si usted tiene un reloj que es contra agua, hay en los relojes que dicen ahí, dicen 100 metros. ¿Han visto este reloj? 200 metros. Otros dicen hasta 500 metros. ¿Qué pasa si yo agarro un reloj de 200 que tiene la capacidad para estar a 200 metros de profundidad y le pongo a 500 metros de profundidad? ¿Qué le va a pasar al reloj? Le entra agua. Porque a más profundidad hay más presión. Ahora, imagínense los submarinos. ¿A cuántos metros de profundidad llegan los submarinos? Pongamos a 1000, 2000, 3000, 4000, qué sé, metros de profundidad. Esas naves están diseñadas para soportar inmensas presiones. Es decir, que la fuerza que existe en las paredes y dentro de esa nave no permite que la presión le dañe. Eso es justamente lo que hace la gracia de Dios. Nos capacita para enfrentar las presiones de la vida. Y cuando la Biblia dice que tenemos entrada a la gracia, hermanos, nosotros tenemos la solución a las tribulaciones y a los problemas. Pero cuando tenemos problemas, ¿a dónde recurrimos? ¿Al trono de la gracia? ¿O me voy al trono de la desgracia, del lamento? En Santiago nos dice: tener por sumo gozo cuando dice, cuando os hacéis en diversas pruebas. Ahí dice la palabra diversas. La palabra diversas es la palabra en el griego que se traduce también como multicolor. Es decir, que tenemos de todos colores de pruebas. Tenemos pruebas amarillas, verdes, blancas, rojas, negras, moradas.
tenemos un multicolor tipo de pruebas. Pero ¿saben qué dice el apóstol Pedro? Que nosotros tenemos que aprender a ministrar de acuerdo a la multiforme gracia de Dios. La misma palabra, multicolor. Es decir, que si usted tiene una prueba roja, hay una gracia más roja. Si usted tiene una prueba verde, hay una gracia más verde. Es decir, que nosotros tenemos la fuente de cómo resolver nuestros problemas y nuestras tribulaciones. ¿Cuál es la fuente? La gracia de Dios. Por eso aquí el apóstol Pablo dice, tenemos entrada a esa gracia, en la cual nosotros podemos estar como firmes. Dice el versículo 2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¡Wow! Ustedes se ponen tristes por esta noticia, parece. ¿Se están gozando o no? No, parece que yo solito me estoy gozando. Yo solito emocionado. Versículo 3 dice, y no solo esto. Ay, ¿qué más, pues Señor? ¿Qué más? Y no solo esto. Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué él dice? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¡Wow! Hermano, mientras más problemas y tribulaciones pasamos, ¿sabe qué Dios nos hace experimentar? De su amor, que Él nos ama, y ahí nos recoge, y ahí va Él y dice, ven hijo mío. Déjeme decirle, Dios nos permite pasar por pruebas para que recibamos la consolación que viene de Él. Dice en 2 de Corintios de que cuando nosotros somos atribulados y somos consolados por Dios, nosotros podemos consolar a otros con esa consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Las tribulaciones por las que nosotros pasamos es para que nosotros aprendamos a amar, aprendamos a ser considerados como otros que están sufriendo. Y no, como saben decir, al árbol tirado quieren hacerle leña. Ya está tirado de una vez, ya. Yo te dije, esto te va a pasar. El amor de Dios viene a manifestarse en nuestros días. Hermanos, yo creo en la teología de la plomería. ¿Qué es eso? La teología de la plomería. Es que Dios, como por tubos, hace derramar su amor sobre nosotros, para que nosotros demos de su amor a otras personas. Así funciona el matrimonio. Dios quiere derramar de su amor en ti, para que con ese amor tú puedas pasar a tu concha. Pero a veces nosotros tratamos de amar con nuestro amor, que es egoísta, interesado. Pero Dios quiere que su amor se manifieste.